Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este evento en línea que hacemos en sustitución de la visita que teníamos prevista para el embajador de España en Kenia, Somalia y Uganda, Javier García de Viedma, que se enmarcaba y se enmarca dentro del programa que Cámara de España tiene con el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer llegar a los distintos territorios españoles a través del sistema cameral información de primera mano sobre nuestros principales mercados, sobre los países de interés para nuestras empresas. Como comentábamos antes de iniciar esta jornada, queremos lo primero, por supuestísimo, agradecer la disponibilidad del embajador, que en todo momento ha mostrado ese interés en compartir con las empresas la realidad que se nos abre en una región tan importante y en un país con tanto potencial como es Kenia. Yo creo que todos hemos podido ver algo de la documentación, hoy nos lo va a comentar. Por supuesto, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cámara de Comercio de España, quiero agradecer a nuestros anfitriones de hoy, a las cámaras de Tarragona y Badajoz, cuyos presidentes nos acompañan y van a intervenir también, el habernos acogido, haber organizado esto. Son dos cámaras muy dinámicas, con un interés particular en esta región del mundo, y para nosotros es un placer trabajar. Tenemos una relación estrechísima. Yo con estas dos cámaras y con sus directores generales estoy todo el día en contacto, y eso quiere decir que asignan al área internacional, a las actividades internacionales, una importancia y un papel relevante. No voy a detenerme mucho porque tenemos una jornada apretada, pero sí quería detenerme muy brevemente, aparte de su talante personal y de su amabilidad y todos los mensajes que nos va a comentar. Yo sí quería hacer una pequeña reseña del embajador. El embajador tiene una amplísima carrera en el servicio diplomático, una carrera de más de 30 años. Ha tenido puestos de responsabilidad tanto en Madrid como en prácticamente todos los continentes. Bueno, creo que ya conocéis algo de su trayectoria, pero bueno, básicamente ha estado en Oriente Medio, ha estado en América Latina, ha estado, obviamente está en África, pero además ha llevado puestos de responsabilidad, subdirecciones generales, departamentos de protocolo en Naciones Unidas. Ha tenido también un puesto muy destacado, y toda esa experiencia y todo su compromiso, como quiero también destacarlo, está puesto ahora en su misión, en la que lleva ya 3 años. Creo que no estamos hablando de una persona que acabe de llegar y que simplemente esté ahora en la fase de realizar contactos. Los tiene todos, tiene toda la información, y creo que va a ser un auténtico privilegio que podamos escucharle. Yo voy a dar la palabra ya a los presidentes de las cámaras para que den también la bienvenida al embajador y a los asistentes. Luego simplemente comentar que, a efectos un poco de orden y como continuación a lo que ha dicho Daniel, vamos a tener una ronda de preguntas. En principio, yo animo a que todos los participantes vayan colgando sus preguntas al embajador en el chat que tenemos, que se puede abrir desde las pestañas de abajo. Ahí intentaríamos agrupar preguntas si van en el mismo sentido, o bueno, trasladárselas directamente al embajador para que las responda. Esperamos que tengamos tiempo, así que yo ya no voy a quitar más con mi intervención. Sin más, cedo la palabra, de acuerdo con el orden del programa, a la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé.
Laura, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Tengo el micrófono. Vale. Buenos días desde Tarragona. Excelentísimo señor, compañeros de la Cámara de España y presidente de la Cámara de Badajoz, empresarios, amigos y amigas. Primero, dejadme agradecer la deferencia de don Javier García de Viena Bernardo de Quirós, embajador de España en Nairobi, acreditado también en Somalia y Uganda, por su deferencia en atender a todos los exportadores interesados en el mercado de África del Este. Considero que será crucial la aportación de información que nos dará para poner en valor el comercio exterior en los países subsaharianos. Kenia y África del Este conforman un mercado estratégico para la Cámara de Tarragona. En los últimos años hemos organizado más de una decena de misiones empresariales en esta región y este mes de noviembre esperamos poder realizar otra más. Desde nuestra primera visita, muchas cosas han cambiado en Kenia y mucho más que lo harán gracias al desarrollo del programa Visión 2030 que impulsa el gobierno keniata. Y por último, saludar a los compañeros y empresarios de la Cámara de Badajoz, con quienes compartimos gustosamente esta iniciativa surgida del programa de embajadores de Cámara de España. Desde la Cámara de Tarragona ponemos nuestra experiencia a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Laura. Y si os parece, paso ya la palabra a Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. Muy buenos días a todos y bienvenidos a las cámaras, porque a pesar de las circunstancias que nos llevan a mantener este encuentro de manera virtual, pero en cierta manera también hay que ver el lado positivo de que estemos compartiendo la jornada desde Cámara España, la Cámara de Tarragona y la Cámara de Badajoz. Creo que es una experiencia piloto positiva y que seguramente tendremos que repetir en los próximos tiempos. Os quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible el encuentro. En primer lugar, por supuesto, al embajador, a Javier, por su disponibilidad y por su facilidad para desarrollarlo. A Cámara España, porque siempre son los coordinadores y los que se encargan de esto. Nosotros tenemos, desde Badajoz, tenemos una clarísima visión del aspecto internacional. Tenemos que salir a buscar fuera mercados, buscar inversores, buscar un poco remover conciencias en el sector empresarial. Y en ese sentido yo sé que somos muy pesados a veces con los servicios de Cámara España y agradezco porque siempre nos atendéis estupendamente. También pues saludar desde aquí a nuestros compañeros de Tarragona, que encantados de compartir este evento, porque bueno, nos vemos allí en Cámara España a veces en las reuniones, pero son muy aceleradas, muy rápidas y hoy esta es una ocasión extraordinaria para vernos con un poquito más de relajación y de reflexión. Nosotros al Club Embajadores le damos una dimensión importante. Estamos en una región que tiene sus peculiaridades. Mismamente, uno de los principales problemas que tenemos cuando invitamos a embajadores es cómo se desplazan hasta Badajoz. Extremadura, desgraciadamente, es una isla dentro de España, pero con el inconveniente de que es una isla pero sin playa. Entonces, no tenemos tren, tenemos un avión con un solo horario y al final muchas veces los pobres pues tienen que venir en vehículos por carretera y ese es un problema, pero es una de las ventajas que tiene el hacerlo en modo virtual, que le evitamos ese mal trago a los que tienen que venir, aunque esperemos que en los próximos años estemos en vías de solución. Aquí hoy además estamos a 42 grados, que es una temperatura fantástica para la noche de San Juan, que además es el patrón de Badajoz. Ahora deberíamos estar de feria, pero todos los actos han quedado cancelados y en fin, creemos que desde el tejido empresarial extremeño hay oportunidades en los países de los que hoy se va a hablar. En Extremadura tenemos un amplio conocimiento de la utilización del agua, del riego, de toda la industria que lo rodea. Somos la región de España con mayor cantidad de agua embalsada. Somos una potencia en la experiencia y el conocimiento sobre el riego y la tecnología. Hay muchas posibles conexiones, que es lo que andamos buscando siempre en este tipo de encuentros,
el que aparezcan ideas que no se habían contemplado antes y que sirva un poco para canalizar posibles flujos económicos y empresariales de cara al futuro. Y doy la bienvenida y me pongo a disposición de los empresarios de Tarragona, de los empresarios de aquí, de los nuestros, de la Cámara y, por supuesto, del embajador. Muy agradecido y espero que el encuentro de hoy sea un éxito y sirva para que, bueno, para que alguien haga algún negocio y que si lo hace, que sea rentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Gracias, presidente. Bueno, pues yo creo que ya somos 25 personas. Es un privilegio que podamos estar este grupo aquí en petit comité con el embajador. Y una pena no haber podido ir a Extremadura y a Tarragona, que son dos sitios preciosos y que además es verdad que el contacto directo con las empresas es algo fabuloso que nos permite conocer mucho más lo que se puede hacer y en ese sentido vamos a intentar, aunque sea de esta manera virtual, estar lo más cercanos posibles y dar ya inmediatamente, sin más, la palabra al embajador, que seguro que nos va a ilustrar sobre muchas cuestiones. Evidentemente, la respuesta de este país, la situación de este país en el nuevo contexto del COVID-19, pero sobre todo una visión, entiendo, a futuro, ¿no? Estamos con dos cámaras que son muy activas en África, que hay empresarios que seguro que tienen ideas y será fantástico poder compartirlas con el embajador. Así que muchísimas gracias a todos. Sin más, cedo la palabra al embajador y abrimos el chat también para el que quiera ir planteando cuestiones, las iremos anotando y después de manera colectiva pues las va a contestar el embajador si es tan amable. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra al embajador Javier García de Viedma. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos en primer lugar desde Nairobi, desde Kenia. Aquí tenemos una hora de diferencia, vamos una hora por delante en esta época del año. Lo primero que quería hacer es agradeceros a todos y perdonad, yo os tuteo si no tenéis inconveniente y os pido que hagáis lo mismo conmigo. A muchos de vosotros os conozco personalmente porque habéis estado por aquí, a otros no, pero espero hacerlo pronto. Ya me hubiera gustado estar allí porque creo que aunque esto es una maravilla, el poder conectarnos todos así en diferido, pero en diferido, es decir, no en persona, no hay nada como el contacto humano. También os adelanto una cosa, estoy en África, aquí las cosas funcionan relativamente bien, pero en fin, en cualquier momento se puede ir la luz, saltar el generador. Si no me escucháis o hay algún problema, avisadme por favor porque tengo alternativas. Estoy conectado ahora por Wi-Fi, pero puedo conectarme por datos telefónicos llegado el caso y suele ser bastante estable la conexión. O sea que os pido que me interrumpáis, por favor, Jaime o quien sea. Gracias también a Mariano y a Laura, por supuesto. Para mí, o sea, habéis hablado de agradecerme, el agradecido soy yo. Llevo 3 años ya en Kenia, destinado, y como sabéis y como se ha dicho, acreditado también en Somalia, Uganda y en las Naciones Unidas, los organismos de Naciones Unidas con sede aquí en Nairobi. Y bueno, pues si hay algo que he visto claro desde el primer momento es la necesidad de potenciar el sector empresarial. Yo creo que eso también lo tienen claro el sector empresarial y las relaciones comerciales entre España y Kenia. Creo que eso también lo tenemos claro desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde Comercio, pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es potenciar esas relaciones. No es normal el nivel que tenemos en algunas cosas, sobre todo el nivel de visitas oficiales, por ejemplo, para el tamaño y el lugar que ocupan Kenia y España en el mundo. Bueno, como no os puedo ver, no sé si os vais a aburrir o no. Para mí un indicio de aburrimiento son los bostezos entre el público. Espero que no bostecéis porque tengo un tiempo de 40 o 45 minutos para hacer mi exposición. Yo no voy a hacer presentaciones en PowerPoint. ¿Se ha ido la imagen? Sí, no sé por qué se ha saltado el vídeo. Bueno. No voy a hacer una presentación en PowerPoint, pero sí os voy a tratar de ser muy claro y deciros las principales áreas en las que quiero incidir. En primer lugar, haré un panorama general de Kenia, de lo que significa Kenia y de lo que es Kenia en el mundo.
Segundo, hablaré de la situación política. Creo que es importante tener ese primer, sin extenderme con demasiados detalles, pero sí que tengáis una imagen de cuál es el esquema político en el que nos movemos. Después incidiré en la situación económica. Aquí me extenderé un poquito más por varios motivos. El primero, evidente, porque sois empresas y porque os interesa mucho. Espero no aburriros demasiado con datos y además estoy abierto a todo tipo de preguntas. Haré un pequeño inciso y quizás por eso también me extenderé algo más sobre las repercusiones que ha tenido la pandemia en este país y un poco qué perspectivas hay, por lo menos a medio plazo, qué se espera, ¿no? Luego pasaré a analizar las relaciones bilaterales fundamentalmente desde una perspectiva económica y comercial. Y luego, si me dejáis, haré un pequeño apartado sobre las Naciones Unidas. Será una cosa muy breve que creo que puede ser de vuestro interés. Finalmente, terminaré con unas conclusiones y con reflexiones de tipo personal. Hombre, está claro que soy el embajador de España y que no puedo decir, o espero no decir ninguna tontería, porque me lo echaríais en cara y con mucha razón. Pero también quiero decir que aclararé cuando lo que doy son opiniones personales basadas en mi experiencia aquí, que como he dicho ya llevo 3 años y bueno, creo que tengo una idea más o menos aproximada de lo que está pasando aquí en el país. Bueno, entrando ya un poco en faena y en materia, el panorama general de Kenia. ¿Qué es Kenia? ¿Qué representa Kenia? Bueno, primero, por tamaño y población, Kenia es prácticamente muy parecido a España. Si trasladáramos pudiéramos hacerlo, y se puede hacer con algunos instrumentos virtuales, cogiéramos el mapa de Kenia y lo lleváramos a Europa, prácticamente ocuparía la misma superficie que España. Y tiene una población muy similar, tiene aproximadamente, según el último censo del año pasado, 49 millones de personas. Eso es interesante y nos sirve para tener una idea de qué estamos hablando. España, en términos europeos, es un país más bien grande. Kenia, en términos africanos, es un país mediano pequeño. Vistas estas similitudes, el resto son diferencias importantes. En primer lugar, la demografía. La población española es una población en general envejecida, mientras que la población keniana es muy joven. Aquí, y esa es quizás una de las razones por las que no está pegando tan fuerte la pandemia, el número de personas o el porcentaje de personas que tienen más de 65 años es solamente el 3%. Del mismo modo, la población es fundamentalmente rural. El 70% de la población keniana vive en zonas rurales, mientras que en España es un porcentaje mucho menor. Solo el 30% de los kenianos viven en ciudades. En cuanto a nivel de desarrollo, bueno, pues la economía keniana tiene un PIB importante regionalmente, pero que en comparación con la española, pues hombre, es reducido. Es decir, es una economía un poco más grande que la del País Vasco, para que nos hagamos una idea, y un poco más pequeña que la de la Comunidad Valenciana. Kenia tiene un PIB, o España tiene un PIB 14 veces superior al de Kenia y una renta per cápita 15 veces superior. Para poner las cosas en contexto. Por otro lado, Kenia es la economía más importante de África del Este. Dentro de lo que es el África subsahariana, es la tercera, que es por tamaño, es decir, por detrás solamente de Nigeria y de Sudáfrica. A veces Angola la ha superado por el tema del petróleo, pero hoy por hoy, a día de hoy, la economía keniana es la tercera de África subsahariana y la sexta de toda África, lo cual, bueno, pues nos hace una idea de la importancia que tiene regional. Además, Kenia, Nairobi sobre todo, es un eje, un centro, un hub, como dicen los anglos. Es una puerta de entrada a África del Este. Todas las empresas multinacionales, por supuesto Naciones Unidas, que quieren operar en esta zona del mundo, pues normalmente tienen su sede en Nairobi, lo cual lo hace bastante atractivo para los negocios y en general para vivir. La economía keniana lleva un ritmo bastante estable de crecimiento. Ya desde 2008 se puede decir que es una economía bastante estabilizada y bastante previsible, entre comillas. Lleva años creciendo al 5% y a más del 5%. Está considerada la 56ª, o sea, la número 56, economía amistosa para hacer negocios, es decir, en el Doing Business, este índice de hacer negocios, está por delante de países como Chile o Italia, lo cual no es poca cosa. Es el tercero
la tercera economía amigable con los negocios de África, y es el único país de renta media baja, pero renta media al fin, de toda la zona, de toda África Oriental. Eso es importante, porque aunque las cifras os parezcan, y lo son modestas, en términos relativos pues son bastante importantes. Bueno, esto sería un poco el panorama general para saber de qué país y de qué estamos hablando. Entrando en la situación política. Bueno, yo creo que hay una palabra que ya he mencionado anteriormente cuando hablaba de la economía y que también se puede aplicar a la política, a la situación social, a las relaciones internacionales de Kenia, y que creo que es una de las que define o da mayor textura a lo que es el país, y es la estabilidad. Kenia es un país estable que además vende estabilidad y que además es considerado un factor de estabilidad regional, ¿no? Las últimas, los momentos más complicados del país suelen producirse, en esta zona del mundo ocurre, por desgracia, con demasiada frecuencia, suelen ocurrir en torno a los procesos electorales. Aquí, cada vez que hay elecciones, pues suele haber disturbios, lamentablemente a veces hay muertos. La situación más grave en este sentido fue en las elecciones de 2007, donde hubo 600.000 desplazados, 2.000 muertos. Fue una situación muy complicada. No obstante, las últimas elecciones que tuvieron lugar en 2017, yo acababa de llegar al país, yo llegué el 1 de mayo de 2017 y fueron el 8 de agosto de ese año, pues bueno, tomamos muchas precauciones, todo el mundo estaba muy preocupado, pero la verdad es que fueron unas elecciones bastante normales. Hubo algunos incidentes, por supuesto, en zonas marginales, la policía disparó, hubo fallecidos, pero no hubo nada ni parecido a lo del 2007. Desde entonces, pues, bueno, esas elecciones fueron disputadas, aunque en principio ganó el candidato, el que era presidente en ese momento y sigue siéndolo, Uhuru Kenyatta, el principal líder de la oposición, que se llama Raila Odinga, que es un histórico. Los dos pertenecen a dos familias, dos sagas de poder en el país, que desde la independencia, pues el líder de la independencia, Jomo Kenyatta, era el padre de Uhuru Kenyatta, el actual. Y Raila Odinga, pues su padre fue primer ministro de ese mismo presidente. O sea que la cosa viene un poco también por ese lado, ¿no? Pues Raila Odinga, como digo, principal líder de la oposición, disputó oficialmente, dijo que impugnó las elecciones, el resultado de las elecciones, y finalmente el Tribunal Superior, lo que sería el Supremo de aquí, la Corte Superior de Justicia, le dio la razón y anuló las elecciones. Esto creo que es un elemento y un precedente importantísimo. En pocos países del mundo, incluso de los países y las democracias más avanzadas, una Corte Suprema puede llegar a anular unas elecciones presidenciales, sobre todo cuando el resultado ha sido que ganaba el presidente en funciones, ¿no? Bueno, esto provocó un seísmo interno, pero el país siguió funcionando normalmente y se repitieron las elecciones. Raila Odinga, en una jugada que yo creo que quizás fue un poquito precipitada o tal vez equivocada, se retiró de aquellas elecciones que él había conseguido que se repitieran y bueno, pues, lógicamente las perdió, y el actual presidente es Uhuru Kenyatta. Entramos en ese momento, esto fue en octubre del año 2017, en una situación de cierta inestabilidad, porque Raila Odinga tomó una deriva un poquito radical, dijo que iba a crear una asamblea paralela constituyente, hizo varios rallies, o sea, varias manifestaciones públicas, llamó a un boicot de la compra de productos de aquellas empresas que pertenecían a sus rivales políticos. En fin, generó una situación muy complicada que se vino a solucionar un tiempo después, en marzo del año siguiente, con un movimiento sorpresa, puesto que llegó a un acuerdo con el presidente, es decir, el presidente Uhuru Kenyatta y Raila Odinga, principal líder de la oposición y que le estaba poniendo en cuestión la legitimidad de su elección, se dieron el famoso apretón de manos y a partir de ahí el país, por supuesto, se estabilizó. Y ahora estamos viendo una situación de cierto cambio político, porque ellos dos llegaron a la conclusión de que había que
firmar un acuerdo que se llama Building Bridges Initiative, o sea, la iniciativa Construyendo Puentes, para que el país no pasara por una situación de crisis cada vez que haya elecciones. Se trata de superar el etnicismo. La gente aquí muchas veces vota, no vota con el bolsillo ni con la cabeza, vota con el corazón, y el corazón es la etnia a la que pertenece. Entonces, hay un equilibrio étnico entre las muchas etnias del país. Estamos hablando de 47, si no me equivoco, y esto no es fácil de manejar. En cualquier caso, a partir de ahí se está diseñando el futuro político cara a las elecciones de 2022. Están defendiendo entre el presidente y el líder de la oposición una reforma constitucional. La Constitución actual es de 2010 y es un sistema presidencialista. Se habla de que podría convertirse en una, si no en una democracia parlamentaria, sí en un presidencialismo atenuado, es decir, donde hubiera una figura de un presidente con unos poderes mayores que lo que sería una democracia parlamentaria, pero atenuados en favor de un primer ministro elegido por el Parlamento y sancionado por el presidente. Bueno, eso se está cocinando ahora y la perspectiva de las elecciones de 2022 pues está todavía incierta, puesto que el partido de Uhuru Kenyatta, que es el que había ganado las elecciones, el que tiene mayoría en las cámaras, tenía un convenio con su vicepresidente, Ruto, para que este fuera el candidato del partido en las elecciones de 2022. Y esto parece que no va a ser así, puesto que Ruto se opone al acuerdo que tienen los dos presidentes, o sea, que tienen el presidente y el jefe de la oposición. En cualquier caso, no prevemos que vaya a haber una situación de inestabilidad de aquí a 2022, a salvo de lo que pudiera pasar, evidentemente, pero está claro que la alianza entre el presidente y el principal líder de la oposición ha dado una gran estabilidad al país. Bueno, de la misma manera que a nivel político interno Kenia vende estabilidad, a nivel exterior también la vende. Es un factor, la vende y la propicia. Es decir, Kenia es un factor de estabilidad regional. Juega un papel importante y pacificador en conflictos en países vecinos, como en Sudán, con Sudán del Sur, como en Somalia, donde tiene tropas, y con sus vecinos en general, pues se puede considerar un socio fiable, y yo creo que así se lo ha reconocido la comunidad internacional cuando esta semana le han elegido, la semana pasada, perdón, ha salido elegida para ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. Estas elecciones normalmente muchas veces los grupos regionales presentan un país y para un asiento, o dos países para dos asientos, pero esta vez había un asiento y había dos candidatos, Djibouti y Kenia. Y Djibouti se resistió hasta el final y no retiró nunca su candidatura, por lo tanto Kenia ha tenido que trabajar duro para conseguir ese asiento que lo ha conseguido finalmente y lo va a ocupar durante los 2 próximos años. A partir del principio del año que viene, durante el año 2021 y 2022. Bueno, eso sería un poco la situación política. Paso a centrarme ahora en la visión o la situación económica. Si he dicho antes que hay estabilidad en Kenia, o la estabilidad es uno de los factores que definen al país políticamente, bueno, pues económicamente también. Como ya os he dicho antes, desde 2008 se puede considerar que es una economía bastante estable, es una economía de mercado y es un poco la economía más importante de esta región. ¿Cómo ha logrado eso Kenia? ¿O cuáles son las líneas generales de la economía keniana? Bueno, fundamentalmente el proyecto que hay detrás se llama Visión 2030. La Visión 2030 es una visión del gobierno alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sabéis que tienen como horizonte el año 2030, pero bueno, adaptada a la realidad keniana. ¿Cuál es el objetivo de Visión 2030? Simplificándolo mucho, aparte del cumplimiento con la agenda de sostenible, etcétera, fundamentalmente conseguir que Kenia sea un país de renta media. Es decir, que el país pase de un paso más y no siga siendo un país de renta media baja, sino que se convierta en la medida de lo posible en un país de renta media o de renta media alta, si ello fuera posible. ¿Qué es lo que hay detrás? En mi opinión, esto es una opinión personal, el presidente Kenyatta tiene muy claro que para superar todas estas divisiones internas que tiene el país, pensad que es un país muy complejo étnicamente y también demográficamente, en el sentido de que aquí conviven
musulmanes, con cristianos de distintas creencias, con hinduistas, en fin, no es unas... Y además muchas razas, hay somalíes, hay... ya he dicho antes que son 46 etnias, me parece, las que tiene el país. Por lo tanto, para evitar eso, la idea del presidente Kenyatta es que el país tiene que crecer lo suficiente como para crear una clase media. Y esta clase media es la que le va a dar la estabilidad al país. ¿Por qué? Porque cuando vote no va a votar conforme a su adscripción étnica. Una persona que tiene un negocio y de una cadena de tiendas, cuando llega el momento de votar, lógicamente va a votar a aquel partido o a aquel candidato o candidatos que le garantizan su continuidad y la estabilidad de su negocio. Una persona que no tiene dónde caerse muerta o que no tiene trabajo, va a votar al candidato de su etnia para que le coloque, que es lo que ocurre aquí o lo que está ocurriendo cada vez que hay un ciclo electoral. Y de ahí aquello de esa situación, esa sensación de que o lo ganas todo o lo pierdes. O sea, que el ganador lo gana todo. Pone a todos sus camaradas y a sus compañeros y a su etnia a mandar y bueno, y el resto pues pasa a pasar las canutas, ¿no? Un poco a la nada, ¿no? Eso es lo que creo que trata de evitar la visión 2030. Para potenciar la visión 2030, el presidente lanzó en 2018 una idea que es en fin, que tiene un nombre, un brand, un nombre de marca, que es los Big Four, los 4 grandes. Bueno, esto está un poco sacado de paralelismo, ya sabes, en los safaris que hay los Big Five, los 5 grandes, que son los animales que hay que ver, todo el que vaya a un safari. Bueno, pues este Big Four son 4 grandes áreas en las cuales el gobierno, el presidente, quiere objetivos muy concretos. ¿Y por qué voy a extenderme un poquito con los Big Four? Pues porque quiero que sepáis o que para cada uno de vosotros, desde vuestro sector, veáis que es donde probablemente se produzcan el mayor número de oportunidades de negocio, por lo menos de aquí a 2022, porque el Big Four también tiene una vertiente de oportunismo político y lo que quiere es conseguir estos objetivos concretos antes de las elecciones o para cuando se celebren las elecciones del 2022. Bueno, son 4 grandes áreas y fundamentalmente tienen objetivos muy concretos y muy precisos. Y ya digo que el objetivo final es conseguir empleo, conseguir ingresos y que se forme una suerte de clase media. El primero, manufacturas. Kenia tiene una composición económica curiosa. El 36% de la economía keniana es sector primario, es agrícola, que además ocupa prácticamente el 70% del empleo. El sector manufactura, sin embargo, solamente es el sector industrial es solamente un 16%, de lo cual las manufacturas son la mitad, 7,9%, si no me equivoco. Es decir, y además este sector industrial ha perdido terreno respecto a los demás. El resto es servicios, que es prácticamente la mitad, 49 y algo por ciento. Pero el sector industrial keniano se ha visto disminuido por la caída de peso relativo del sector de manufacturas. Entonces el presidente lo quiere potenciar. Esto además, lógicamente, le favorecerá pues la balanza externa, porque Kenia importa muchísimo y exporta poco. ¿Cuál es el objetivo? Pasar del nivel actual, que está, ya digo, en torno entre 7 y el 8%, al 15%. Sector manufacturero, el industrial sería un poco más amplio. Crear 1 millón de puestos de trabajo y desarrollar industrias locales, sobre todo en 3 áreas. Textil, producción fundamentalmente de algodón con variedades de estas modificadas genéticamente, que por lo visto dan una rentabilidad, variedades híbridas 3 veces superiores a las variedades normales, y desarrollando el sector de la moda, un poco el sector del diseño, ¿no? Y ahí quiere crear 500.000 en la parte textil agrícola y otros 100.000 en la parte moda. Segundo, cuero y calzado. Kenia tiene una cabaña bovina importante, y exporta cuero de calidad a Italia y a otros países, pero aquí no lo saben, no lo trabajan bien, ¿no? Entonces quiere desarrollar pues hasta 5.000 empresas artesanales y bueno, alcanzar unas exportaciones de 500 millones de dólares, ¿no? Para el 2022. En esto yo creo que los españoles tenemos bastante que enseñar. Los italianos ya están trabajando y colaborando con los kenianos en ese sector.
La otra parte sería la parte agroindustrial, ¿no? Kenia tiene un buen campo, exporta buenas frutas y verduras, también flor cortada, fresca, y bueno, se trata de crear otros 600.000 empleos. Estos serían los 3 subsectores manufactureros a los que el gobierno le quiere dar prioridad. Primer pilar, por tanto, manufacturas. Segundo, seguridad alimentaria. En Kenia no hay hambre, pero en Kenia hay malnutrición. Y Kenia es un país, por estas características que os decía antes, es decir, el 36% de la economía es sector primario, pues que sufre las sequías de una manera tremenda. En cuanto hay sequía o en cuanto hay inundaciones, como es el caso actual, o en cuanto hay una plaga de langostas del desierto, como ha habido ahora una primera oleada y viene una segunda, pues suben muchísimo los alimentos, sube la inflación y la situación es muy complicada. Entonces, en este sentido, el gobierno pues quiere desarrollar ampliamente el regadío. Es otro de los problemas, la gestión del agua, no porque falte, en algunos sitios falta, y en algunas temporadas falta, pero otras veces sobra y no la acumulan. Para daros un dato, en mi casa, en la vivienda, y vivo en una zona buena de Nairobi, como os podéis imaginar, tengo agua un día a la semana, agua de la red. El resto, para consumir, tenemos que comprarla. Una cosa insólita, ¿no? En un año que ha sido no lluvioso, sino lo siguiente. O sea, este año ha habido agua y sigue habiendo agua a reventar. Bueno, quieren incrementar la producción de alimentos mediante el uso de nuevas tecnologías y, ya digo, el regadío, incrementar los ingresos de los agricultores en un 34%, reducir un 27% la malnutrición, reducir la inseguridad alimentaria, construcción de silos, almacenamiento de alimentos, esto también lo tienen mal gestionado, y se trata de reducir al mismo tiempo el coste de los alimentos para el gran público, mediante producciones a gran escala, incrementar la productividad de los agricultores y reducir los costes. Bueno, ese segundo pilar, seguridad alimentaria. Tercer pilar, cobertura sanitaria universal. En Kenia solamente el 36% de la población tiene cobertura sanitaria. Entonces se trata de crear una serie de seguros públicos y privados para que sea más barato tener asistencia, seguros de asistencia sanitaria, y luego que sea universal. Esto, bueno, pues es un tema más de tipo interno, pero es verdad que creo que ahí tenemos, pues España puede proporcionar desde material hospitalario hasta la propia construcción de hospitales. Pero la idea, ya digo, es de aquí al año 2022 que haya un 100% de cobertura sanitaria. Y el cuarto pilar es la vivienda. Aquí, como en muchos países africanos, hay mucha infravivienda, hay lo que llaman los slums, estas zonas marginales alrededor de las grandes ciudades, donde la gente vive en condiciones miserables, hacinada, en espacios muy reducidos, con pocas condiciones de higiene, etcétera. Se trata si no de acabar con eso, de atenuarlo de una manera importante. Quiere construir el presidente 500.000 viviendas nuevas de aquí al año 2022 en las principales ciudades del país. Esto, lógicamente, es un desafío muy importante, no solo porque quiere mucha de esa vivienda que los materiales se fabriquen en Kenia, ¿no? Quieren generar 300.000 nuevos puestos de trabajo y reducir el coste de la vivienda. Se han puesto en contacto con muchos países, entre ellos con nosotros, buscando, pues eso, alternativas de viviendas cuyo coste de construcción pues no supere en ningún caso, pues no sé, 400 euros el metro cuadrado. Nosotros nos hemos puesto en contacto con algunas de ellas. Bueno, va a haber un programa de créditos hipotecarios, de ayudas a las empresas constructoras, etcétera. Y esas son las cuatro áreas. Como digo, creo que durante los próximos años, aparte de las grandes obras de infraestructura que ya se están acometiendo, principalmente en el tema en el área de la energía y en el área de los transportes, estas 4 áreas van a ser las prioritarias del gobierno y donde va a haber mayor oportunidad de negocio. Luego estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer sobre ese terreno. La economía keniana, ¿cómo es? ¿Cómo está constituida, aparte de los datos que os he dado anteriormente? Fortalezas y debilidades. Bueno, fortalezas yo diría el crecimiento.
El país ha crecido a un ritmo sostenido del 5%, el año pasado incluso más, fueron el 6,2%, si no me equivoco, el año anterior un poco menor, también en función de, efectivamente, hubo sequía, fue un año electoral, un poco más complicado. Este año estaba previsto un crecimiento de... Bueno, el Banco Central hablaba, vamos, el gobierno de Kenia más bien, hablaba de hasta un 6%, pero en fin, un 5,5% estaba más o menos, en principio, previsto. Ahora esto, lógicamente, se ha venido abajo, ya hablaré un poco más adelante de qué efectos ha tenido la COVID sobre la situación, pero... en fin, a salvo de lo que pase, que no podemos saberlo exactamente, todas las previsiones incluyen un crecimiento, aunque sea modesto, del 1,5%. Hay algún escenario en que podría bajar o decrecer la economía o contraerse en 1,5% también, pero el FMI, las opiniones más pesimistas están en torno al 1,5%. El gobierno habla de 2,5%, yo creo que es un poco demasiado optimista. Pero eso quiere decir que en una situación tan difícil como la que estamos atravesando, no solo Kenia, sino la economía mundial, pues la economía keniana todavía crecería un poco. Y desde luego para el año 2021 y 2022 se espera un rebote en V y una salida de la crisis relativamente rápida si la cosa se normaliza o si se encuentra una vacuna. Que podríamos estar hablando de crecimientos entre el 5 y 6% esos 2 años, el 21 y el 22, que es significativo y sería un poco, perdón, volver como a la normalidad. Algunas de las fortalezas que tiene la economía pasan también por un sistema financiero estable y que funciona bastante bien. Un número de reservas importante. Ahora mismo el país tiene aproximadamente 5,8 meses garantizados de reservas. Un número voluminoso de reservas. La diáspora keniana manda bastante dinero, aproximadamente casi el 3% del PIB. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. El PIB keniano está en torno a los 100.000 millones de dólares. Grandes inversiones en infraestructuras, eso se ve, el que se da una vuelta por el país y, en fin, se mueve un poquito, enseguida ve la cantidad de carreteras que se están construyendo, algunas represas, algunos embalses, que yo creo que haría falta más inversión en ese terreno, pero también se está haciendo un esfuerzo importante el gobierno. La electrificación, es decir, es increíble, pero hace muy poco, estamos hablando de 2010, Kenia estaba electrificado el 30 y poco % del país. Ahora mismo estamos alcanzando cifras ya cercanas al 70%. Eso indica un grandísimo esfuerzo por parte del país y por parte del gobierno. La central eólica, vamos, la granja eólica más grande de África, más potente de África, con 400 megavatios, está en el norte, en Turkana. Es una planta bastante rentable, construida con dinero de la Unión Europea. Otro elemento positivo o otra fortaleza de la economía keniana es la facilidad para hacer negocios. He dicho antes en qué nivel está el país. Y luego es una economía abierta, es un país que apuesta decididamente por la exportación, por la reducción de las normas, la facilitación de los negocios, y eso creo que es positivo. Ahora, no os oculto que también hay debilidades y esto tenemos que hablar. Al final haré, como he dicho, una reflexión personal sobre lo que creo que es vivir aquí y cómo son las cosas en Kenia, ¿no? Pero debilidades, tenemos una deuda pública importante, está alcanzando niveles muy cercanos al 8%, una deuda externa que creo que tenemos que podemos empezar a preocuparnos. De hecho, aunque los niveles no son los de otras zonas, tampoco la economía es tan potente como la de otros países y las agencias de calificación internacional han hablado de, bueno, han pasado de riesgo bajo a riesgo medio y ahora ya están hablando de riesgo alto en el caso de Kenia, ¿no? Unas, no todas, pero algunas sí. Poco equilibrio fiscal, nunca consigue el gobierno recaudar lo que prevé recaudar, hay muchas exenciones, hay muchas excepciones, hay mucha oposición en el Parlamento
a medidas, eso, pues en cuanto el IVA se pone el IVA aquí normal es el del 16%, pero en cuanto se quiere poner a los combustibles o a determinadas cosas, pues hay muchas reticencias, ¿no? Y bueno, por supuesto también hay mucho fraude fiscal. La corrupción es un grave problema, esto no se puede mirar para otro lado, pero también es cierto que el gobierno está combatiéndola y está llevando a cabo una campaña importante donde ha caído el ministro del Tesoro y su viceministro, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, hay gente que discute en cómo de eficaz está siendo esta lucha. Y luego, pues lógicamente, la diferencia entre exportaciones e importaciones pues, es negativa en el caso de Kenia. Kenia exporta sobre todo bienes básicos, fundamentalmente frutas, verduras y flor cortada, té y café, y tiene que importar pues, muchos bienes de equipo y equipamiento industrial pesado. Otra ventaja de la economía keniana, bueno, pues tiene la confianza de las instituciones financieras internacionales, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como el Banco Africano del Desarrollo, pues le prestan dinero y le prestan mucho dinero a Kenia. Recientemente acaba de recibir 2 créditos, uno del Banco Mundial y otro del Fondo Monetario Internacional, que suman 1.750 millones de dólares, más 2 créditos independientes de cada una de estas instituciones de en torno a 60 millones de dólares para combatir la pandemia. Bueno, de eso os quería hablar. Ya, bueno, si queréis podemos profundizar. No quiero cumplir estrictamente el tiempo que me ha sido asignado. ¿Cómo está afectando la pandemia y cómo está afectando la COVID? Bueno, pues las cifras no son las que habéis tenido que vivir o hemos tenido que vivir desgraciadamente en España y en algunos países europeos. Kenia tiene una población como la española. Los primeros brotes fueron un poco más tarde que en España, pero no mucho más tarde, y estamos hablando de, hoy por hoy, algo menos de 4.800 infectados, oficialmente, claro, y 123 fallecidos. Bueno, no son cifras, en principio, alarmantes. De los 4.800, 1.600 se han recuperado. Eso es verdad que efectivamente no es como para alarmarse, pero también es cierto que el número de pruebas, de testeos que hay aquí es mucho menor que el que se hacía o se hacen normalmente en los países de Europa Occidental. Kenia está haciendo entre 2.000 y 3.000, o ha estado haciendo entre 2.000 y 3.000 pruebas diarias, ahora han subido a 5 o 6.000 y efectivamente han subido las cifras, pues de tener infectados al día pues 50 a 100, pues ahora están pasando a 100, 200. Bueno, la OMS, aunque nadie sabe realmente lo que va a pasar, ni por qué en África está pegando menos que en otros sitios, hay muchas teorías, no os aburriré al respecto, la OMS considera que el proceso en Kenia va a ser de cocinamiento lento, es decir, como una enfermedad que va a ir creciendo progresivamente a unos niveles no disparatados y aproximadamente a finales de agosto o septiembre va a empezar a bajar. Esas son las previsiones que hay, aunque lógicamente no sabemos cuál será la realidad, porque ya sabéis que esta enfermedad es muy desconocida y puede haber evoluciones inesperadas. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para evitar esto? Bueno, el cierre completo como en España aquí es inconcebible. Habría mucha gente que directamente pasaría a echarse a la calle. Es que no tendrían ni qué comer, ¿no? Pero bueno, se han tomado medidas importantes. Se ha cerrado el aeropuerto y mismo hoy por hoy no se puede salir, salvo vuelos de estos de repatriación excepcionales, pero no hay vuelos regulares dentro del país ni de dentro para afuera. Los vuelos internos parece que los van a empezar a abrir ahora este mismo mes y los internacionales pues a principios del mes que viene, pero eso depende de lo que diga el presidente, porque el turismo aquí es un 13% del PIB, es decir, es aproximadamente, tiene un peso en el PIB muy parecido al de España. Y es un sector muy sensible, ¿no? La temporada del Ministerio de Turismo acaba de sacar unas normas para la organización de todo, de aeropuertos, de transportes turísticos y de hoteles. Parece que eso quiere decir que van a tratar de salvar pues, un poco julio y agosto, que es cuando más gente viene de fuera. Pero vamos a ver si lo consiguen, ¿no? Las fronteras también han estado cerradas para el tráfico de personas, solamente abierto al tráfico de mercancías, aunque ha habido problemas con Tanzania y con Uganda, porque sobre todo algunos tanzanos han dado positivo. A todos los camioneros hay que hacerle el test.
Algunos condados, que son como provincias, hay 47 condados en todo el país, están bloqueados, están cerrados. Por ejemplo, en Nairobi, su área metropolitana, no se puede entrar ni salir, salvo mercancías, pero no las personas. La zona de la costa también, algún condado fronterizo con Somalia. En Somalia ha habido bastantes casos. Y luego hay un toque de queda que en principio se estableció de 6 de la tarde a 5 de la mañana, ahora se ha reducido de 9 de la noche a 4 de la mañana. Pero bueno, en fin, el gobierno ha reaccionado con cierta rapidez, ya digo que está haciendo más testeos y en principio la cosa, bueno, pues no se ha disparado, ¿no? Pero como ocurre en otros países de África. Ahora, esto no es oculto que tiene efectos en la economía demoledores, ¿no? Como he dicho, el crecimiento ha pasado en las proyecciones de crecimiento de un 5 y pico por ciento a un 1%, un 1,5%. El gobierno ha tenido que, bueno, pues va a haber ese desequilibrio fiscal, lo va a haber aumentado porque va a tener, por un lado, pues unos 400 millones más de gasto directo en apoyo al tema sanitario y de ayudas directas a la población y otras cifras similares de 300 y 400 millones de dólares para reducir el impacto fiscal, es decir, son exenciones de diversa índole. Estamos hablando en total de casi un porcentaje, un punto del PIB. Bueno, como el tiempo avanza, voy a seguir y os voy a hablar un poquito de las relaciones bilaterales, España-Kenia. Bueno, Kenia es un país prioritario para el Plan África, como bien sabéis. Tenemos un programa financiero que se firmó en 2009, que dotado con 150 millones de euros, se han empleado 104 millones aproximadamente, o sea, todavía hay dinero. En fin, según nos dijo Comercio en su día, podría llegar a ampliarse llegado el caso. Tenemos acuerdos de colaboración en distintas áreas, no os aburriré, pero bueno, hay uno de colaboración en turismo, que bueno, se ha empleado poco y yo creo que podría tener más juego. Estamos negociando un acuerdo, un APRI, un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Ha habido un par de reuniones, pero en fin, estas cosas llevan tiempo. Sería muy importante. Otros países europeos tienen este tipo de acuerdos y yo creo que favorece mucho las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. No tenemos un acuerdo de doble imposición. Eso va a llevar más tiempo, es más complejo y yo creo que sería importante, sobre todo si crece el número de empresas españolas. Ya tenemos un buen número aquí operando, pero si crece el número de españoles, empresarios españoles o de gente que trabaja para empresas españolas, sería muy importante contar o negociar ese acuerdo para evitar la doble imposición. En cuanto a los intercambios comerciales, bueno, pues no tenemos unas cifras apabullantes, ¿no? Pero bueno, no estamos tan mal, somos el sexto país de la Unión Europea, tenemos una balanza muy favorable para nosotros, de un 220%, es nuestro superávit. Nosotros exportamos como 91 millones de euros a Kenia, importamos como 41 millones. ¿Qué sectores o qué es lo que nos exportan ellos? Bueno, pues como he dicho, fundamentalmente frutas y verduras. La flor fundamentalmente va a través de Holanda, pero bueno, así llega al mercado europeo. Té y café, pero bueno, en cantidades modestas, y nosotros fundamentalmente bienes de equipo y maquinaria eléctrica para industrias. ¿Dónde creo yo que están las oportunidades? Bueno, como he dicho anteriormente, los Big Four, los 4 grandes, las manufacturas, el sector de la sanidad, de la vivienda, la seguridad alimentaria. Vinculado a esto, naturalmente, la gestión del agua y el regadío es importante. Hay empresas españolas que ya están haciendo cosas interesantes. Las grandes infraestructuras, la mayor parte de las inversiones españolas han venido del sector de la energía, generación y también, sobre todo, transmisión. Siguen trabajando, es un sector que está creciendo mucho y muy dinámico y donde hay también oportunidades. El tema de las grandes infraestructuras además tiene la gran ventaja de que, como sabéis, cuando llega una empresa grande española, pues trae y arrastra consigo a otras no tan grandes, ¿no? Con las que están acostumbradas a trabajar en España y que se desplazan aquí para hacer trabajos, sobre todo, bueno, si son grandes obras de infraestructura, pues se desplazan un periodo de tiempo importante. Los transportes, recientemente les hemos vendido unos ferrocarriles de cercanías. El turismo, en el turismo, el modelo turístico aquí es muy distinto al español. Son fundamentalmente el tema de los safaris, como bien sabéis, son grandes extensiones, propiedades de
mucho lujo, etcétera. Y luego está el turismo costero. En el turismo costero sí se puede parecer un poco más a nuestro turismo de playa masivo, lo que pasa es que aquí está copado por los italianos. Aquí hay muchos italianos que cuando se independizó Somalia, pues se vinieron a Kenia y se establecieron en Kenia, ¿no? Pero en fin, Meliá tiene inversiones en Tanzania en ambos sectores, tanto en Zanzíbar en la playa como safaris, y creo que ahí habría oportunidades. Las nuevas tecnologías, no hace falta que recuerde que este es uno de los países de África con mayor penetración de telefonía móvil y donde además está impuesto un sistema de pago por teléfono móvil que es pionero y puntero en el mundo. Y bueno, el sector de la banca. Aquí otros países han invertido mucho en la banca, tiene un sector financiero muy, muy estable. Como he dicho al principio, las relaciones bilaterales tienen algunas, yo diría, a ver, para expresarlo de una manera positiva, creo que pueden crecer. Aquí se daba una circunstancia anómala al llegar yo en 2017, que es que no había habido una visita de un ministro de Asuntos Exteriores español desde el año 1979. El último que había venido era Marcelino Oreja. Es verdad que esto no ha sido solo culpa nuestra, ha habido circunstancias que han impedido cuando estaban previstos viajes de varios ministros de Asuntos Exteriores, varios, yo mismo estando aquí pues tuve en agenda 2 veces al ministro Dastis y se tuvo que cancelar por razones de diversa índole, bien por el lado keniano, bien por el lado español. Finalmente conseguimos que en junio del año pasado viniera el ministro Borrell. Fue muy exitosa, con un enfoque muy empresarial. Tuve una reunión muy productiva. Aquellos de vosotros, si estuvisteis aquí o que hayáis visto alguna reseña, fue muy, muy interesante, pero yo creo que hay que seguir manteniendo el nivel. El desafío ahora es que vaya la ministra de Asuntos Exteriores keniana a España y, bueno, seguir creciendo y, por supuesto, otro tipo de ministros. Ha venido la directora general de Comercio y hemos tenido algún secretario de Estado de Medio Ambiente, en fin, hemos tenido algunas cosas, algunas visitas, pero mi intención es potenciarla. Y por eso os animo a todos, naturalmente, la Cámara de Comercio de Tarragona ya ha estado aquí con gente de Tarragona, de Cataluña y de otros sitios. Creo que fue una visita muy productiva y muy interesante. Y, por supuesto, en ese sentido os animo a venir al país y ver sobre el terreno todo lo que hay que ver, ¿no? Para resumir en este apartado, yo creo que Kenia no es un país africano tradicional, como ya no están siéndolo la mayor parte de los países africanos. No es un país de cooperación al desarrollo, no es un país de asistencia humanitaria, no es un país donde tienes que llevar tropas para estabilizar una situación de posconflicto. Es un país con otro perfil. El perfil que queremos dar a Kenia es el perfil de una economía dinámica, es el perfil no tanto de asistencia como de cooperación y colaboración, no de dar lecciones sobre cómo tienes que gestionar tu desarrollo, sino sobre todo de cómo podemos cooperar para yo aprender y tú aprender de mí. Y eso es lo que además quieren los kenianos y en esa línea estamos nosotros. Por lo tanto, en ese sentido creo que hay muchas oportunidades y yo animo a todos los que estáis participando en este seminario, en esta reunión, a comprobarlo por vosotros mismos. Voy a hacer una muy breve reseña porque se me está acabando el tiempo sobre Kenia y las Naciones Unidas, simplemente que sepáis que un factor más de estabilidad y una muestra más de estabilidad de Kenia en el panorama internacional es que las Naciones Unidas lo hayan elegido como sede para algunos de sus organismos y programas. Nairobi es la tercera capital del mundo, Naciones Unidas, después de Nueva York y Ginebra, por número de personas que trabajan aquí. Estamos hablando de más de 5.000 personas. Porque no solamente están los que trabajan para el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el ONU Habitat, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos, sino que, muchas de las empresas, de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que operan en la zona, la FAO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el PNUMA, el PNUD, todos esos operan desde aquí. Es decir, están prestando asistencia en Sudán del Sur, están yendo a Somalia, pero sus familias viven aquí y ellos están aquí y se van desplazando, ¿no? Kenia tiene una clara vocación multilateral, en eso coincide con España. Y aquí también hay oportunidad de negocio en Naciones Unidas. Nosotros queremos trabajar ese sector, aunque es cierto que lo lleva más bien nuestra misión en Nueva York, en Naciones Unidas, pero para que os hagáis una idea, aunque tengo cifras un poco anticuadas, de 2014, en 2014 el volumen de contratación de Naciones Unidas en el mundo entero ascendió a 17.200 millones de dólares.
Esto es un buen mercado y España tiene muy poco de ese mercado. Hay empresas españolas que han hecho cosas importantes e interesantes. Yo os animo a explorar también eso quizás más desde España para ver qué oportunidades pudiera haber en Ginebra, en Nueva York, en Bangkok, en Copenhague, aquí en Nairobi. Pero se trata de suministros y también de obras, suministros de material sanitario, construcción, servicios administrativos, alimentos y agricultura, transporte. Y por otro lado, la remodelación de la sede. Se remodeló Nueva York, se va a remodelar, si no se está haciendo ya, Ginebra, y a Nairobi le va a tocar próximamente. De hecho, ya empieza a haber partida presupuestaria, escuché el otro día que en ese sentido. Y por otro lado, es también la sede de Naciones Unidas oportunidades para trabajo. Tenemos pocos españoles trabajando, tenemos aproximadamente unos 40, pero también aquí hay oportunidades profesionales para que españoles vengan y participen y trabajen aquí. De eso, si queréis mayor información, os puedo responder a las preguntas. Conclusiones, ya termino. Y voy a hacer unas conclusiones basadas en lo que he estado contando, pero también alguna reflexión personal. Primer punto, este país, este destino es interesante para invertir, tanto por lo que es, como por su proyección regional y como su proyección a futuro, a medio y a largo plazo. Si Kenia es lo que quiere ser y lo consigue, y de momento no va muy descaminado, creo que los que no vengan ahora se van a arrepentir en el futuro porque les va a costar mucho más venir aquí. Segundo, venir aquí, trabajar con Kenia y hacer negocios requiere de algunas cualidades. Las cualidades generales de cualquier emprendedor o cualquier persona de negocios, pero hay algunas específicas del continente africano. Lo primero que os tengo que decir es que requiere paciencia estratégica, paciencia a medio y a largo plazo. Aquí no viene uno a vender mantas, está una semana, se toma unos tés, unos cafés o unas copas y vende X millones de dólares en mantas y se va. Esto es más complicado, lleva más tiempo. Necesita una visión estratégica y visión a medio y a largo plazo, ¿no? Por otro lado, Kenia tiene el interés de todas las grandes potencias. Aquí están todos. En la Guerra Fría fue muy claro el enfrentamiento entre los dos bloques y cómo Kenia era uno de los países de referencia para el modelo de democracia, de economía de mercado, etc. Pero es que ahora lo sigue siendo. Ahora se siguen peleando el terreno los Estados Unidos con China, en este caso. Y para compensar la influencia de China, pues Japón e India han creado una alianza para estar aquí presentes. Es decir, esto es una pieza clave en el tablero geoestratégico por muchos motivos, pero uno de ellos es por dónde está a la entrada del Golfo de Aqaba, en el Cuerno de África, y está en África subsahariana y porque representa un modelo de referencia para los países occidentales. Por lo tanto, hay muchos países interesados en que Kenia... Por otro lado, no os puedo ocultar que hay desafíos y hay problemas. Y si venís a trabajar aquí y a vivir, los que habíais venido ya los conocéis. El primero de ellos es la corrupción. En ese sentido, poco puedo deciros. Es un problema gravísimo. Pero sí creo que contamos con el gobierno actual como aliado para combatir esa corrupción. Y creo que las cosas, modestamente y lentamente, pero van mejorando. También hay cierta lentitud administrativa, como pasa en África, pero en comparación con otros países, este país está bastante más ordenado y profesionalizado que otras. Luego hay temas de inmigración, tema de impuestos, como en otros sitios, pero en fin, aquí vive una comunidad empresarial e internacional muy amplia y normalmente el gobierno atiende a razones, sobre todo cuando le pedimos su intervención desde la embajada y desde la oficina comercial. Por supuesto, esto no quita todo lo positivo que os he comentado. Hay estabilidad, hay proyección a medio y a largo plazo. Kenia es un país que cuenta y es un país al que se le escucha y creo que es un mercado potencialmente importante. Como he dicho antes, os animo a todos a intentarlo, a los que ya estáis haciendo negocio a ampliarlo y verdaderamente soy de aquellas personas que piensan que África es la siguiente frontera.
Y si entre todos, en primer lugar los africanos, pero también desde luego y principalmente los europeos, que somos los vecinos inmediatos de África, nos ponemos a ella, África nos va a sorprender a todos. Y en los próximos decenios vamos a ver cosas que no imaginábamos. Por supuesto que esto es un desideratum, es un deseo. Hay muchos elementos para pensar que esto no va a ser así. Pero las cosas están cambiando y las cosas han cambiado y mucho. Y los primeros que han cambiado son los africanos, que ya no aceptan de nosotros que les tratemos como niños pequeños y que les demos lecciones de todo. Creo que hay que adoptar una actitud más humilde y más constructiva. Y a eso os animo a todos y, por supuesto, para eso tenéis a la embajada a vuestra entera disposición y a mí el primero, y aquí me tenéis para vuestras preguntas y para atender todo lo que queráis decirme. Me he pasado un poco del tiempo, pero bueno, más o menos creo que estamos dentro de hora. Muchísimas gracias, embajador. Creo que ha sido muy completa y muy estimulante toda la información que nos has facilitado. Voy a intentar recoger en bloques las 5 o 6 preguntas que tenemos puestas en el chat, pero quizás, si os parece, pues todavía podéis hacer alguna más. Disponemos de unos 20 minutos para que el embajador nos pueda ampliar lo que pueda interesar a cualquiera de los asistentes. Bueno, ha habido varias preguntas sobre cuestiones sectoriales un poco específicas. Nos han preguntado por la situación o las perspectivas del sector de cosmética profesional. Quizás podrías ampliar un poco a lo que es el mercado de productos de consumo. Nos han preguntado también por oportunidades de inversión y desarrollo en energías renovables. Y también, y con esto termino el primer bloque de preguntas, sobre el turismo, que siendo el 13% del Producto Interior Bruto, es un sector que entendemos se ha debido ver bastante afectado el cierre de fronteras. Y la pregunta que nos viene en el chat desde Tarragona es si tienes información sobre cómo piensa reactivar ese sector el gobierno, una vez que se reabran las fronteras, teniendo en cuenta que la apertura de fronteras, entiendo yo, no quita la desconfianza y los miedos que pueda haber, ¿no? Es decir, que ahí hay un terreno largo para abonar. Si el país va a crecer un 1%, 1 o 2%, quiere decir que tienen algo pensado, teniendo en cuenta el peso tan importante de ese sector. No sé si nos puedes hablar de estos 3 sectores y luego pasamos a otras preguntas más generales. Sí, claro, y voy a tratar de ser lo más sucinto, pero voy a empezar en orden inverso. Es decir, voy a empezar quizás porque es de lo que más sé a lo que menos sé. Turismo, energías renovables y sector de cosmética y mercados de productos de consumo. Bien, el turismo. Efectivamente, el turismo aquí representa unos volúmenes muy importantes para el país, tanto en términos de porcentaje del PIB como de empleo. Genera un número mayor de empleos, creo que es en torno al 15%. Y efectivamente el turismo está destrozado, es decir, prácticamente no hay turismo. Vamos a ver, no ha habido turismo desde que empezó este problema, como ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Claro, además a esto se suma que el turismo interno aquí es muy bajo y sobre todo viene de fuera. La mayor parte de los turistas vienen del Reino Unido, de Estados Unidos, de Italia. España tiene un número de visitantes, el año pasado creció mucho, estamos en torno a 25.000. Es un turismo caro, es decir, venir a Kenia es caro, no hay un vuelo directo. Nosotros hemos tratado, una de las cosas que he tratado de conseguir es un vuelo directo, bueno, no depende de mí, sino de condiciones de negocio, pero si siguen subiendo las cifras, es posible que lo consigamos. El gobierno ha diseñado un plan de ayudas y ha diseñado un plan ahora mismo un plan de vuelta a la normalidad, pero aquí ese tipo de ayudas son muy modestas y muy reducidas. Yo creo que la principal ayuda que puede hacer es precisamente eso, empezar a que vuelvan los vuelos regulares y que vengan los turistas con la mayor garantía posible.
Nosotros estamos empezando a recibir muchas llamadas en la embajada sobre gente que tiene reservado para ver la migración, para venir estos meses de julio y de agosto, que son los que más demanda hay, que ya tienen pagado el paquete, que qué hacen, que qué tal. Bueno, pues no les podemos responder nada definitivo hasta que no veamos qué normativa tiene el gobierno. También hay tour operadores españoles aquí trabajando. Hay una de tamaño mediano y otras dos pequeñas. Lo están pasando muy mal. Están pasando muy mal porque claro, tienen... si no venden, no y además es que no devuelven los dineros, la normativa aquí no es tan favorable al consumidor como en España, entonces están pasándolo francamente mal. También hay gente que decía que, y creo, estoy de acuerdo con ellos, que el sector turístico keniano necesitaba ya una cierta remodelación y apostar más por un modelo, de mejor trato al cliente, de más lujo, quizás, aunque suponga subir los precios, ¿no? También yo creo que haría falta una oferta un poquito más intermedia, aunque aquí en África eso es difícil, ya sabéis por qué. ¿Por qué? Porque la propia sociedad está un poco dividida de una manera, un estrato de mucho y altísimo poder adquisitivo y luego y poca clase media, por así decirlo. Pero en fin, es verdad que en eso los kenianos tienen que hacer todavía inversiones, pero es un sector muy, muy castigado, ¿no? Sobre energías renovables, bueno, este sí es un sector muy... Energía en general y renovables en particular. Kenia está apostando mucho por las renovables. No solo la eólica, es que también en energía geotérmica es puntera en África. Aquí tenemos varias centrales geotérmicas que están funcionando bastante bien. Lo que pasa es que, claro, es un mercado cada vez más saturado. Como he dicho antes, han pasado de tener un 36 o 35% del país electrificado al 70%. Eso ha sido está siendo un salto de gigante. Pero claro, llega un momento en que el gobierno dice, bueno, si es que no tengo capacidad de consumo para lo que estoy produciendo. Entonces, claro, los licitadores y eso, pues lo ven claro, ha habido un cierto parón o una cierta moderación, ¿no? Esperando, yo creo, a la propia demanda, que haya conexiones de la gente y empiecen a pagar y empiece a haber ingresos, ¿no? Por otro lado, teniendo en cuenta la dispersión geográfica del país, y hay zonas muy poco pobladas, en áreas muy remotas donde la conexión es muy difícil porque requiere grandes inversiones de infraestructura, pues el tema de la energía solar está siendo muy, muy interesante y hay muchas empresas de distintos países y kenianas que están ofreciendo pues kits de energía solar individuales. A ti te venden una batería y te venden las placas, pero como es muy caro y la gente, estamos hablando de gente de niveles muy bajos, pues a veces se utilizan el modelo de los teléfonos móviles, por así decirlo. Es decir, a ti te venden el kit, pero tú lo pagas con una cuota mensual, que incluye, bueno, tú tienes tu consumo e incluye un mantenimiento, etcétera, etcétera. Ese modelo se está utilizando mucho, sobre todo en zonas del norte, que son pobres, desérticas, poco pobladas y con núcleos de población muy apartados entre sí, donde, claro, montar una red pues, es complicadísimo, es carísimo para poblaciones muy, muy escasas. Se utiliza mucho y, bueno, hay algunas empresas españolas que están trabajando en ello. De hecho, la primera central eólica que se montó a las afueras de Nairobi, en las colinas del Ngong Hills, que es donde Karen Blixen, ya sabéis, de Memorias de África, pues son las colinas que miraba desde su casa, y si venís a Nairobi y visitáis su casa, veréis desde ahí las colinas y el día está despejado, pues tienen unos molinos de generación eléctrica y los instaló una empresa española. Sobre el sector cosmético poco puedo decir. Sé que aquí hay, como en todas partes ahora, una proliferación de spas y de sitio para hacerte las uñas y de todo tipo de cuestiones que efectivamente creo que hay una gran demanda. Hay un tema con el pelo. Las mujeres africanas con el pelo es una cosa increíble, las cosas que se pueden llegar a hacer en el pelo, y desde luego peluquerías y todo lo relacionado con el pelo aquí se vende muy bien, pero hay la gran competencia
de los remedios y cosmética africana tradicional. Productos naturales que, en fin, se vienen utilizando tradicionalmente en África, pero poco más puedo añadir. En ese sentido, yo invitaría a que os pusierais en contacto con la oficina comercial, que os pueda llegar una información más técnica y no la mía, que es una opinión de, pues, en fin, de una persona que vive aquí, pero que tampoco tengo esos conocimientos, lo admito francamente. Bueno, pues muchas gracias, embajador. Yo creo que, bueno, el tema de la cosmética es un poco más específico, pero indudablemente sobre las otras dos cuestiones nos has dado mucha información muy valiosa y, por supuesto, yo también animo a que cuando hablemos de cuestiones técnicas, la embajada en su conjunto, pero sobre todo la oficina comercial, seguro que tiene estudios de mercado y posibilidades de ampliar mucho la información. Bueno, han llegado alguna otra pregunta. Voy a hacer otro pequeño bloque con dos preguntas que se refieren al sector, digamos, alimentación o sector primario. Tenemos una empresa nos pregunta sobre los proyectos a través de fondos multilaterales. Se refiere a la FAO, por tanto entiendo que tiene que ver más con proyectos de alimentación. Y la pregunta, bueno, yo creo que es fácil para el embajador. Está preguntando por a quién dirigirse localmente, agentes de procurement que pueda haber para proyectos multilaterales en campos como el de la alimentación. Entiendo, seguridad alimentaria, no especifica el tipo de proyecto, pero entiendo que la embajada puede hacer una labor de link con los responsables locales de estos programas multilaterales en Kenia. También hay otra empresa que tiene productos para mejorar el rendimiento agrícola que nos habla más bien por la vía bilateral de qué posibilidades tendría de que la embajada le concertara contactos o un encuentro con el Ministerio de Agricultura. Yo entiendo que en esa labor de facilitación para las empresas en este sector, sectores primarios y en todos los demás, luego hablaremos de quizás un poco del programa financiero y de otros problemas de infraestructuras, pero quizás, embajador, podrías hacer mención a estas dos cuestiones que nos plantean, tanto por la vía multilateral como por la vía bilateral, para el sector primario, las labores un poco que la embajada puede hacer para introducir a las empresas ahí. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Como he dicho antes, a medio plazo, lo prioritario para el gobierno es lo que llama el Big Four, los cuatro grandes. Y uno de los cuatro grandes es la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que es el sentido más amplio de la palabra. Como he mencionado también, aquí el sector agropecuario es el 36% de la economía y el 70% de los empleos. Entonces, Kenia tiene una economía muy basada en la agricultura y el índice de precios al consumo, la inflación, está claramente vinculado. Los ciclos de sequías suben los precios, sube la inflación, los ciclos de bonanza, digamos, de agua, etcétera, pues mejora. Y eso, el gobierno quiere evitar eso. Yo ahí vería varios sectores. Bueno, en primer lugar, aprovechar los fondos multilaterales, por supuesto, en primer lugar, de la Unión Europea, a través del blending, es lo que estamos tratando de hacer. Sabéis que la Unión Europea tiene 60.000 millones de euros para los próximos años destinados a África y este es un sector vital. Es verdad que en Kenia no hay hambre como en otros sitios, pero hay infraalimentación y hay problemas cíclicos con el tema del consumo y del almacenamiento de alimentos. Por otro lado, es muy importante. Naciones Unidas, sí. Lo que pasa es que en Naciones Unidas, los programas de la FAO no tiene proyectos agrícolas. La FAO da de comer a la gente, ¿no? Como el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos. La FAO sí tiene más proyectos, pero aquí proyectos directos sobre el terreno más bien los hace el PNUD. Pero yo sobre todo me orientaría al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y al Banco Africano del Desarrollo. Pero, por supuesto, pueden contar con nosotros para este tipo de actividades. Un sector vinculado a la seguridad alimentaria y que Kenia le quiere dar mucha importancia y hizo una gran conferencia internacional sobre el tema es la economía azul, el tema del agua y del mar. Kenia tiene relativamente pocos kilómetros de costa, pero tiene unas aguas riquísimas. Aquí hay un montón de barcos españoles en esta zona del Índico sacando
sacando atún. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sería muy importante. Una de las cosas más interesantes que hemos hecho, y además, si mal no recuerdo, era con cargo al programa financiero, es que hemos financiado 3 laboratorios de análisis pesqueros. Uno está en la costa, en Mombasa, si no me equivoco, el otro está en Nairobi y el otro está en el lago Victoria, a orillas en Kisumu, a orillas del lago Victoria. Estos laboratorios que vienen equipados incluso con formación, en fin, que está costando un poco ponerlos en marcha, pero tiene una función muy clara, que es analizar y homologar la calidad sanitaria, por así decirlo, de la pesca para favorecer la exportación a niveles europeos. Eso es muy importante. Entonces, todo lo que sea regadío, aprovechamiento de agua y reciclaje, todo eso tiene gran demanda. Hay empresas españolas que ya están en mejora de rendimiento agrícola a través de riego por goteo, etcétera, y bueno, no tengo que recordaros, España es el segundo productor hortofrutícola de la Unión Europea. Yo creo que producimos el 24% de las frutas y verduras de la Unión Europea, solo detrás de Italia, que produce el 25%. Hemos convertido desiertos en vergeles, o sea, yo creo que aquí nadie nos puede dar lecciones. Y en Kenia, pues hay un mercado potencialmente amplio. Problema, que la propiedad de la tierra aquí está micro dividida. Es decir, aquí para los productores de leche, cuando he estado visitando algunos, es que igual para una central lechera medianita es que tienen miles de suministradores, de señores que tienen una vaca, que tienen es un poco el tema minifundio, como puede pasar o podía pasar antes y todavía pasa en el norte de España, ¿no? Y eso es complicado. Hay que hacer cooperativas, poner de acuerdo a los productores, las grandes superficies. Sé que alguna multinacional, por ejemplo, en el sector de la producción de la piña tropical, pues aquí Del Monte tiene unos terrenos en la zona central, una zona que se da la piña de maravilla, tiene grandes terrenos y no deja de tener sus dificultades. Pero, en fin, yo creo que en ese sentido, si alguna empresa grande española quiere venir a instalarse, se puede contar con el apoyo del gobierno, incluso bueno, pues con posibilidad de conseguir tierras, aunque sea en régimen de arrendamiento, etcétera, ¿no? En algunas zonas del país. Pero sí, es un sector que yo creo que va a ser prioritario para los próximos años. Bueno, pues muchas gracias por tu respuesta. En este terreno sabemos que eres un libro abierto porque tienes además mucho conocimiento de estas instituciones y bueno, creo que todos hemos apuntado cuáles son los Big Four, pero con carácter general y aprovechando las 2 otras preguntas que tengo sin contestar, que no te he trasladado todavía, quizás las voy a agrupar. Hablamos un poco de la inversión y de Kenia dentro de la región de África Oriental. Bueno, las cifras las has dado, son cifras muy bajas, tanto de exportación como de inversión. Una pregunta viene centrada en concretamente el sector hotelero español. ¿Por qué el sector hotelero español no está en Kenia? Es una pregunta que entiendo que tú has también lanzado, pero no sé si nos puedes dar alguna clave de por qué eso es así. Quizás puedes hablar de otras cuestiones relacionadas con las inversiones españolas, pero hay una pregunta que se hizo al principio y que es muy general, que no sé si es una pregunta un poco compleja. Te preguntan por las ventajas y desventajas de Kenia respecto al otro gran país que además está considerado país ancla por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es Etiopía. No sé si podrías hacer una pequeña comparativa o hacer una valoración, porque evidentemente es otro país que está en el foco, pero bueno, has caracterizado a Kenia como un hub. Quizás para determinados sectores lo sea más que para otros, y quería también aprovechar, bueno, pues estas 2 últimas preguntas para que hagas una valoración en ese sentido. Bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, sobre el sector hotelero. Bueno, yo creo que tenemos, en cuestión de hostelería, somos uno de los países
más competitivos del mundo. No solo porque tenemos el número de visitantes que tenemos, sino porque lo he experimentado personalmente. Cuando viajas a España, en fin, la relación calidad-precio, en España un 3 estrellas es un 4 estrellas de Italia y de muchos otros sitios. Y, en fin, y hasta un 3 estrellas. Hay sitios donde te metes en 2 estrellas y vamos, te juegas la vida casi. O sea, es decir, creo que España tiene mucho que aportar. ¿Por qué en Kenia no estamos? Bueno, yo a priori podría decir, algunos empresarios del sector me han dicho, bueno, claro, es que este sector de los safaris, estos hoteles de lujo, es algo que en España pues no tenemos y tal. Puedo aceptarlo. Pero es que Meliá acaba de abrir un superhotel en el Serengeti, me parece, en el norte de Tanzania. Los pobres les ha tocado el COVID y creo que casi no lo han podido ni estrenar. Pero bueno, ahí hay una apuesta muy valiente. Y luego está toda la costa y toda la playa, que aquí atrae mucha inversión y mucho turismo. ¿Por qué no estamos en la costa? Bueno, ahí yo creo que está la competencia de los italianos. Las grandes cadenas italianas pues, traen vuelos charter, traen italiano y es difícil entrar. Pero no es imposible, insisto. En Zanzíbar, Meliá tiene un hotel espectacular y también hay italianos en Zanzíbar. Con lo cual, ¿posibilidades hay? Claro que las hay. Y yo animaría, por supuesto, a invertir aquí. Hay otro sector que no, vamos, dentro de la hostelería hay otro apartado que no se menciona mucho y es el tema de la formación en hostelería. España tiene buenas escuelas de hostelería. Los suizos llevan aquí tienen un programa oficial de muchos años de preparación y entrenamiento y aquí sí que falta. La gente, digamos, el camarero, la persona que trabaja en el hotel de recepción es amable, porque los kenianos en general son gente amable y simpática, pero le falta finura, le falta refinamiento. Y yo creo que ahí también, aunque hay algún acuerdo y hay un antiguo embajador de Kenia en España que montó una escuela de hostelería y tal, pero creo que ese es un sector también donde tenemos crecimiento potencial. Y luego, por supuesto, está toda la parte del sector de turismo rural y de turismo interior, que eso todavía aquí está en mantillas, pero hay un poquito y que creo que la experiencia española de los últimos años, este esfuerzo que hemos hecho por diversificar la oferta y que no sea solo turismo de sol y playa y sea también pues, turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo ecológico, pues turismo de bicicleta, turismo de montaña, pues eso creo que también podríamos enseñar y ayudar a los kenianos. Bueno, la otra pregunta que me hacías, la última, que es una pregunta general, pero es muy interesante, es fascinante. Ventajas y ventajas de Kenia respecto a Etiopía. Pues bueno, eso es un debate que tenemos mucha gente, desde los diplomáticos que dicen, pues hay compañeros embajadores que están en Etiopía y que dicen que Nairobi es Nueva York al lado de aquello. Bueno, son países, a ver, muy diferentes. En primer lugar, Etiopía tiene una potencialidad enorme. Es decir, si Etiopía se convierte en la fábrica, como quieren algunos, entre otros los chinos, que entiendo que están haciendo grandes inversiones, puede comerle mucho terreno a Kenia. Eso hay que admitirlo. Es un país más poblado, es un país, bueno, no digo mejor situado, tiene ventajas e inconvenientes, pero, por ejemplo, hay un sector donde los etíopes han sido formidables y es el sector de la aviación. Hoy por hoy, la mayor compañía africana aérea es Ethiopian. Ethiopian está volando en vuelos directos a Buenos Aires. Tiene conexiones con casi todas las capitales africanas. Se ha comido el mercado. Se ha comido a Kenyan Airways. Kenyan Airways podría haberse convertido en eso. Y eso creo que es una importante llamada de atención para los kenianos. Dicho lo cual, bueno, pues es una economía que ha sido centralizada, cerrada, con modelo socialista-comunista, donde las telecomunicaciones, por ejemplo, pues son un desastre, mientras que en Kenia funcionan muy bien para los estándares africanos, y que Kenia es una economía abierta, es una sociedad mucho más abierta. Para que os hagáis una idea, la sede de la Unión Africana está en Etiopía. Eso quiere decir que hay una comunidad diplomática importante, tanto tiene más embajadas a Addis Abeba que Nairobi. Y además está todo el personal que trabaja para la Unión Africana. Sin embargo, en Nairobi, y eso no lo puedo certificar porque no lo sé, pero casi seguro,
Yo creo que no hay el número y el nivel de colegios que hay internacionales que hay en Kenia. Es que en Kenia tenemos, aparte de un innumerables colegios ingleses, un buen colegio americano, aquí hay colegio holandés, hay colegio japonés, hay colegio alemán. Tenemos una variedad y una oferta que eso también pueden acceder a ello los kenianos. Y eso da nivel de formación. Las universidades pues tienen cierto empaque. Aquí mucha gente no lo sabe, pero aquí hay una universidad del Opus que es de las más importantes del país, que se fundó en los años finales de los 60. Aquí hay españoles que trabajan, ¿qué tal? Bueno, pues tiene colaboración con la Universidad de Navarra, en fin, tenemos la Universidad de Nairobi, tiene un cierto nombre internacional, en fin, en ese sentido yo creo que hoy por hoy, tal vez en el futuro, Etiopía pues podrá ser la gran revelación africana, pero creo que queda bastante para eso. Y creo que también se nota, aunque ya digo, yo no conozco Etiopía como lo puede conocer mi compañero allí, pero la mano de obra keniana es relativamente cualificada. Cuando vienes aquí, vives aquí, te desesperas a veces porque efectivamente pues falta mucho, ¿no? Sobre todo los cuadros medios. Puedes encontrar buenos ingenieros, a lo mejor buenos arquitectos, a lo mejor buenos médicos, pero lo que es el tornero, el electricista, el fontanero, y eso es uno de los graves problemas que tienen los Big Four para construir 500.000 viviendas, aunque parezca una tontería. Tener un número suficiente de electricistas, de maestros, de esa gente que hace de esa gente que hizo en España la gran revolución, ¿no? El gran crecimiento de los 60 fue un poco eso, ¿no? Fue gente que tenía talleres modestos, que eran pues ebanistas, que eran tapiceros, que eran fontaneros, que eran chapuceros, se han convertido en grandes empresas, exportadoras, muchas de ellas. Eso es lo que ha pasado en España, ¿no? Desde los años 60 y 70. Bueno, pues eso es lo que aquí tiene que pasar. Y el gobierno está apostando mucho, el gobierno keniano, por lo que es la formación profesional. Pero claro, aspirando a unas cifras que es que no dan abasto, literalmente, ¿no? Pensad que todos los años entran en el mercado laboral keniano 1 millón de personas. 1 millón. Y no son capaces de absorberlo. Hay mucho empleo informal, hay poca formación, en fin, eso es uno de los desafíos que tiene. Pero yo creo que hoy por hoy, si tuviera que apostar entre un país y el otro, sin duda apostaría por Kenia, para hacer negocios. Bueno, embajador, escuchándote es difícil no estar de acuerdo, pero bueno, yo creo que nos has abierto probablemente muchísimas más preguntas de lo que nos da el tiempo. Por desgracia, es interesantísimo, pero tenemos que ir terminando. No sé si alguna persona, la presidenta de Tarragona no me gustaría... No sé si quieres ya terminar, yo me voy a despedir aquí, o te dejo si quieres, presidenta, Quería darle las gracias a Javier, al embajador, quería darle muchísimo. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor y además él lo explica muy pedagógicamente, muy bien. Me ha gustado muchísimo y quería darle las gracias y ha sido un encuentro muy interesante. La verdad es que, y bueno, pues hasta siempre. Sabes que en Tarragona tienes tu casa y hasta otro día. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por tus palabras, que creo que son más producto de tu generosidad que de mis méritos. Pero sí, tengo muchas ganas de ir a Tarragona y tengo muchas ganas de tomarme un vermú en Reus. Cuando, no me acuerdo, tengo por ahí todavía la tarjeta, no recuerdo, no sé si estará en línea, ahí no me acuerdo cómo se llamaba, pero había la persona que que más he visto que sabía de vermús en mi vida. Izaguirre, quizás, ¿no? Es que, no, pero es que era un chico de Tarragona que vino en la última emisión de la Cámara. ¿Gregorio es? Gregory, sí, me parece que era él. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Calvo, así, muy simpático. Sí, Javier. Era Gregory Luengo de Bermud Izaguirre. Bueno, pues él, como tantos otros, porque aquella fue una recepción muy, muy divertida.
en un sector de bebidas y alimentación que ha mencionado Jaime y que yo no lo he dicho, pero que era un sector muy marginal, pero que ha crecido en los últimos año y medio, 2 años, un 70%. Me refiero a las exportaciones españolas en este área. Y cada vez se ven más productos. Claro, eso es un terreno difícil, porque aquí, bueno, esto es un país mucho más multicultural de lo que parece. Es decir, en Nairobi encuentras restaurantes peruanos, mexicanos, españoles, indios, ¿para qué os voy a contar? Oriental, o sea, que esto no es bastante cosmopolita esta ciudad y eso es una de las cosas que la hace atractiva para vivir, eso y el clima, que es maravilloso, ¿no? Entonces, por ahí sí puede entrar, pero claro, muchos no están familiarizados con nuestros productos, nuestros vinos pues no conocen las uvas, por ejemplo, el tema de las uvas, porque aquí mucha gente, como pasa en los mercados anglosajones, compra uva porque es Cabernet, pues Cabernet Sauvignon, pues compro Cabernet Sauvignon. Y a veces ni siquiera se fijan en la nacionalidad y en esos los países nuevos pues tienen una ventaja, pues cuando hablas del tempranillo y la garnacha pues se pierden un poco, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo en ese sentido. Pero vamos, carmencita, jamón y embutidos, en fin, se encuentran cada vez más cosas españolas. Curiosamente, Bullón, en tema de galletas y en tema de cereales y en todas esas tiendas estas macrobióticas y de productos naturales, eso es un mercado bastante pujante aquí en Kenia, curiosamente. Hay mucho vegetariano. En los restaurantes es muy normal encontrar menú vegetariano. Probablemente originariamente por los indios, pero ahora ya también porque hay mucha gente que tiene dieta vegetariana y que no come carne y es vegana, etcétera, etcétera. O sea, que ahí hay mercado y hay cosas que hacer. Pero bueno, no quiero enrollarme más, que yo tengo mucha tendencia a darle a la sin hueso. Gracias a todos, porque el honor ha sido mío. Yo concibo esta carrera como un servicio público, un servicio a los demás. Servir me gusta y además creo que es de las cosas más nobles que puede hacer el ser humano, con lo cual pues esto no termina aquí, nos desconectaremos, pero me tenéis a vuestra disposición para todo. A la embajada en su conjunto y en especial a la oficina comercial, y lo que os animo es a que vengáis. Cuando podáis, venid. Y yo cuando pueda iré. En fin, esto espero que no anule las posibilidades del viaje a medio plazo, pues de aquí al año que viene, de poder ir y conoceros personalmente y hablaros y contaros. Pero me tenéis a vuestra entera disposición para lo que queráis, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Mantenemos la invitación a que vengas prontamente y ahí estaremos también. Claro que sí. De acuerdo. Hasta otro día. Adiós. Gracias.